Cordial saludo para todos. Mi nombre es Daisy Liliana Cuartas. Yo soy formadora del programa Todos Aprender de la entidad territorial de Valle del Cauca, Buenaventura y Jamundí. El día de hoy quiero presentarles el trabajo que hemos hecho como ciclo de apertura del equipo de lenguaje, los formadores Mary Morales, Hermes Sarmiento, con el coordinador John Freddy González. Nosotros como equipo nos hemos pensado esta propuesta y una CDA, una comunidad de aprendizaje, para trabajar en este ciclo de apertura. Hemos denominado la propuesta por una pedagogía dialógica para la comprensión y el pensamiento crítico. Entonces, este espacio que tendremos servirá para poder nosotros encontrarnos en este nuevo año, para darle una bienvenida a estas nuevas oportunidades que tenemos como comunidad educativa. Quiero empezar entonces esta presentación y un poco el diálogo que vamos a tener y un poco las incitaciones a la reflexión que vamos a invitarlos a realizar con una frase de Paulo Freire. Y en esa frase nos convoca a todos nosotros como comunidad educativa, como formadores, como docentes tutores, a pensarnos como un educador democrático. Y efectivamente él nos menciona que un educador democrático no puede negarse en el deber de reforzar en su práctica docente el pensamiento crítico del educando, su curiosidad, su insumisión. A propósito de esto, entonces nosotros nos hemos pensado como objetivo general proponer una reflexión sobre las habilidades para la comprensión y el pensamiento crítico con el fin de ser incorporadas en el área del lenguaje de acuerdo con las mejoras curriculares propuestas en el PMI. Desde esta perspectiva nos hemos fijado 4 objetivos específicos. Cada uno de estos 4 objetivos específicos va a intentar dar respuesta a ese objetivo general que nos hemos trazado como el área del lenguaje para el programa. En este caso está la presentación de un esquema de comprensión que puede ayudar a todos los maestros en el ejercicio de ese diagnóstico que tendremos en este inicio de año. Lo segundo que vamos a hacer es elaborar una pequeña conceptualización y una revisión sobre ese pensamiento crítico en educación. El tercero, reflexionar sobre el papel de la educación a la luz de un texto muy hermoso que se denomina Pedagogía del Caracol, de Gianfranco Savaioni. Y por último, el último objetivo sería fortalecer los diagnósticos de la prueba de evaluar para avanzar, cosa que desde esta perspectiva y esta comunidad de aprendizaje que tengamos, pues entonces nos ayude para cada uno de estos aspectos. ¿Cómo vamos a trazar esa ruta que tendríamos en este año? Los desempeños que esperamos con todo este espacio es pensarnos que los y las maestras y los tutores y las tutoras estarán en la capacidad de conceptualizar sobre los principios básicos de 2 corrientes de pensamiento crítico y su relación con las habilidades del pensamiento crítico y los modelos de comprensión. Y el segundo, estaremos en la capacidad de hacer un diagnóstico sobre 3 habilidades del pensamiento crítico y especialmente para poderlo llevar con los niños y las niñas que estamos acompañando como programa. Nuestro espacio tiene la estructuración que hemos tenido como programa desde estos 5 momentos, un primer momento de exploración, un segundo de estructura y práctica y transferencia, valoración y cierre. Como ustedes saben, cada uno de ellos tiene unos propósitos, cada uno tiene una intención pedagógica y por eso la invitación es que cada uno de ustedes, desde el ejercicio que va a hacer, con los materiales que les ofrezcamos, pues puedan permitirse en leerlos para que se puedan enriquecer cada vez más cada uno de estos puntos. Entonces, como primer momento, en el ejercicio de exploración, nosotros como equipo nos pensamos desde esta conversación, intertextualidad con la obra de el italiano Gianfranco Savaioni. Con este italiano que nos muestra la pedagogía del caracol, que es este hermoso texto que tengo aquí a mi lado, y que nos propone por una escuela lenta y no violenta, nos invita a abrazarnos con las palabras, pero a abrazarnos sin tocarnos. Recuerden que estamos en aislamiento preventivo y que este año nos invita a hacer un poquito el ejercicio de alternancia con nuestras comunidades de aprendizaje, pero también con nuestros niños y nuestras niñas. Y hay una cosa importante, es que debemos recoger lo que hemos aprendido, lo que aprendimos el año pasado, y por eso es momento de fortalecer la confianza, y qué mejor que hacerlo que con las palabras, esas palabras soñadoras, esas palabras que encantan, esas palabras llenas de colores, pero además esas palabras llenas de esperanza. Entonces, como este es un reencuentro, queremos invitarlos a que hagamos el ejercicio desde esta concepción.
Primero, que en lo posible lean el texto, especialmente el capítulo 13, que invita a una concepción sobre esa pedagogía. Y dos, que ojalá puedan permearse como comunidades de aprendizaje por todas estas palabras que nos invita este autor italiano. Entonces, abrazarte con las palabras, abrazarte sin tocarte, nos hace una alegoría sobre las manos. Somos los seres que permitimos construir con las manos, pero así como también podemos construir, podemos destruir. Y queremos que esta escuela abrace el construir y poder crear posibilidades para nuestros niños y nuestras niñas. Y un poco la crítica que nos hace este autor a nosotros en este acelere, en este mundo en el que vivimos, es tomarnos una pausa. Y por eso es que queremos que con esta comunidad de aprendizaje generemos esa pausa, tomemos un respiro, pero ante todo que nos pensemos cómo nos ha ido y que nos permita como un diagnóstico para acercarnos a esas realidades, para mirar cómo desde esas lecturas que hacemos de nuestros contextos podemos enriquecer cada una de las posibilidades que tengamos con los niños y las niñas. Así, desde esta pedagogía del caracol, el autor nos propone en el capítulo 13 unas formas de manos. Y estas formas de manos, cómo cada una de ellas cumple un rol en educación y especialmente cómo cada una de ellas nos están permeando constantemente. Nosotros queremos que para esta comunidad de aprendizaje, los grupos y los subgrupos que vamos a crear tengan los nombres de estas manos. Hagamos esa nominación para pensarnos un poco esa alegoría que nos propone el autor, pero también para mirar cómo la escuela es capaz de construir a partir de estas manos. Entonces está la mano que juega, la mano que trabaja, la mano que descubre, la mano que crea, la mano que comunica. Estas manos entonces nos invitan a qué. Entonces la mano que crea son todas esas manos de los maestros, de las maestras, de los tutores, de las tutoras, de los niños, de las niñas, de esas manos que crean, pintan, esculpen, imitan, escriben, especialmente esas manos que empezamos a hacer, esas manos que podemos hacer, pero además que podemos crear, esas manos que se vuelven escritoras, la mano que descubre, todos esos ojos de esos maestros, todos esos ojos de esos formadores, todos esos ojos de esas personas que ayudan a indagar sobre el medio. Y son las manos que descubren, que mueven, que numeran, que desplazan, que mezclan, que clasifican, que agrupan. Son las de los científicos, de los investigadores. Cómo nosotros en la escuela vamos a promover ese pensamiento científico, esa inquietud investigativa para mirar desde nuestro entorno cómo podemos descubrir nuevas realidades, cómo podemos descubrir hechos para nuestros niños y nuestras niñas. La mano que trabaja es esa mano que enrosca, que cierra, destornilla, ensambla, cava. La tienen los artesanos, los operarios, los agricultores, pero también los tienen los maestros y las maestras que construyen y trabajan desde la escuela, que construyen y trabajan en posibilidades, en sueños y alternativas, y los niños y las niñas que trabajan desde todas las posibilidades y las vulnerabilidades para creer en eso que estamos formando como país. La mano que juega es esa mano que disfruta, que lanza, que aprieta, que sujeta, que gira. Es la mano que necesitamos que esté todo el tiempo presente en nuestras escuelas. Esa mano que sonríe, esa mano que sueña. La mano de los niños y las niñas que nos invita a jugar constantemente con el aprendizaje. Desde esta perspectiva, Sabaglione lo que hace es decirnos, vamos a tomarnos el respiro, vamos a mirar en esta perspectiva de esa pedagogía del caracol, no ver los ritmos de aprendizaje como cosas especiales, sino al contrario, que nos podamos detener, a contemplar, a tener los ritmos naturales que nos presenta la vida y ante todo podernos disfrutar el estar aquí presentes y con las personas que estamos disfrutando. Por eso, la idea es que nos organicemos en pequeños subgrupos. Si estamos en toda la parte de metodología mediada por las TIC, que nos podamos organizar por grupos de WhatsApp, pequeños grupos de WhatsApp, o por estrategias a nivel de Google Docs o por todos los documentos compartidos o por cualquier herramienta de las que ustedes utilicen que les haya servido para que nos podamos agrupar, pero especialmente para que podamos conversar con el otro. Y en el caso de estar presenciales y que nos podamos estar allí frente al otro, poder tener todos los cuidados con nosotros mismos y con las otras personas, pero que nos podamos abrazar con las palabras, pero sin tocarnos. Es una de las principales perspectivas que busca este espacio, podernos abrazar sin tocarnos. En esta parte entonces queremos invitarlos a que en la organización que tenemos por los subgrupos y la nominación de cada una de las manos, nos organicemos para poder
contestar y hacer cada una de estas actividades, y especialmente para podernos encontrar con esas palabras. Entonces, la primera mano, que es la mano que cree, la idea es que todos los que están en este subgrupo, pues nos contemos cómo nos fue en ese aislamiento preventivo. Y cuando nos contemos cómo nos fue, queremos invitarlos a que nos revisemos como actores educativos, que nos contemos cómo nos fue, cuáles fueron nuestros principales aprendizajes, qué cosas podemos hacer y podemos utilizar cualquier estrategia para contarlo, o en el caso de que lo deseen, podemos utilizar también cualquier género literario para contarlo. La idea es que ustedes sean súper creativos y que nos cuenten a todos nosotros cómo les fue, cuáles fueron esos principales aprendizajes. La segunda mano, el grupo de la mano que descubre, la intención es poder capturar o recordar o revisar en sus dispositivos cuáles fueron esas imágenes importantes, esas imágenes que nos dan aprendizaje, esas imágenes que nos conmovieron durante el aislamiento preventivo. Desde esa imagen, cómo poder relacionarnos con el otro y hacer la reflexión de eso que aprendimos, de eso que vivimos el año pasado, pero además que sabemos que esas imágenes nos ayudan a simbolizar muchas cosas, de las cosas que vivimos, pero además de las cosas que aprendimos. La tercera mano, que es la mano que trabaja, queremos invitarlos a que elaboren un tejido con cualquier tipo de elementos, y puede ser con una lana, con un papel, cualquier tipo de cosas que ustedes puedan mostrarnos, y elaborar un tejido entre todos y cada uno desde sus lugares y desde sus casas, pero si están presentes, cómo podemos hacerlo, y especialmente para mostrarnos qué camino fue el que recorrimos, desde qué formas. Y ustedes saben que todo esto relacionado con los tejidos tiene que ver con toda la tradición amerindia de cómo nos construimos y cómo nos tejemos el uno con el otro para construir mundos y cosmovisiones. La última mano, que es la mano que juega, queremos invitarnos a jugar la actividad del veo veo. Y aquí queremos traer a Sabaglioni cuando él dice, hay que ser más conscientes de lo que nos rodea, invitarnos a disfrutar de lo simple, a disfrutar de esas cosas que hemos tenido en este momento y que estamos presentes en otros espacios, pero además que podamos hacer el juego del adivinar qué es lo que ven a partir de descripciones, y que nos puedan contar a los demás cómo nos fue. La intención es que en esta actividad nos demoremos 15 minutos y que podamos hacer en esos subgrupos este ejercicio de interacción para abrazarnos con las palabras, y que a partir de eso entonces podamos hacer una conclusión. ¿Cómo nos fue a partir de esto? ¿Cómo nos fue a partir de contarnos y recordar eso que vivimos el año pasado? Desde esta perspectiva, nosotros los queremos invitar a que miremos cada una de estas manos, cómo se tejen en nuestra realidad escolar. Y quiero contarles aquí un poco la realidad del contexto vallecaucano, que es el lugar y el territorio donde habito. Y un poco este contexto, cuando traigo a Sabaglioni y hago un ejercicio de intertextualidad, me pienso en esa mano que comunica con los niños y las niñas que en este tiempo estuvieron en el aislamiento y que de una u otra forma no tuvieron la posibilidad de comunicar, cómo esos niños y esas niñas de pronto no tuvieron todas las estrategias y las herramientas adecuadas para poder ayudarlos a comunicar, y que solo los maestros con las estrategias, con las guías, con los tutores y con las ayudas que ustedes hicieron, pudieron ayudarlos a que de pronto pudieran tener enunciados. Pero queremos pensar en este momento y en las posibilidades que ofrecen los contextos, cómo podemos hacer para que la escuela revierta esa imagen que tenemos nosotros acá, esa mano que de pronto nos está permitiendo comunicar. La mano que crea. La mano que crea nos ofrece muchísimas posibilidades, y estas posibilidades están relacionadas con el contexto, cómo cada una de las cosas que nos está ofreciendo el contexto permite que los niños, las niñas y los jóvenes puedan crear, puedan descubrir, y cómo el arte se puede convertir en un buen ejercicio para explorar y manifestarse, pero que a veces las mismas posibilidades y por las mismas condiciones socioeconómicas no son posibles. La tercera mano, que es la mano que descubre desde ese ojo investigativo, desde ese ojo académico y epistemológico, a veces no está tan presente para nosotros, y aquí es donde el programa ha ayudado a poder cerrar esa brecha de inequidad. Y por eso queremos invitarlos a que miren cómo nosotros como sociedad, pero especialmente como comunidad educativa, podemos ayudar para que nuestros niños, nuestras niñas y nuestros jóvenes puedan acceder a la educación pública, pero a una educación de calidad, y que eso es lo que hemos tenido como programa. Entonces, es importante pensarnos cómo todas estas comunidades pueden hacer ese ejercicio y puedan acceder a ello. La mano que trabaja. Nuestros contextos
Se están pensando en este momento en muchísimas posibilidades de que los estudiantes al finalizar los años escolares y especialmente cuando se gradúan, ¿qué deben de hacer? Y una de las cosas que más nos atormenta a nosotros es las únicas posibilidades que existen en relación a cómo esperar para graduarse para poder que les den una moto y poder trabajar como motorratones. La escuela debe revertir esta única opción y esa es una de las cosas que nos invita esta comunidad de aprendizaje, pero además el mismo currículo que estamos construyendo y que nos estamos pensando, cómo esas posibilidades que se ofrecen allí desde unos contextos vulnerables nos puede dar la posibilidad de pensar en otra cantidad de posibilidades. Y por último, la mano que juega, especialmente cuando mostramos todas estas laderas y las comunidades que tenemos nosotros, cuando los espacios están reducidos, la escuela se convierte en ese oasis, el único oasis donde pueden jugar. Entonces queremos por eso invitarlos a que como finalización de esta parte y especialmente para conclusión de este abrazarte sin tocarte, cada uno de nosotros tome una foto con un objeto o que tome una foto y pueda escribir en su mano una palabra que haya sido muy importante durante este ejercicio, pero que además con la conversación que nos hace Sabayoni podamos nosotros mostrar eso que nos impactó o eso que estamos escuchando a partir de la socialización que hicieron en cada uno de los subgrupos para mirar cómo nos fue como seres humanos, cómo nos fue como maestros, cómo nos fue como cada uno de los estudiantes en relación a esto que hemos vivido como sociedad. Entonces, que esa mano la podamos compartir y que la podamos compartir en un muro de Padlet para mirar cómo están construyendo las manos en nuestro país. Con esto terminaríamos esta primera parte de exploración, pero no sin antes decirles que es importante revisar esos ritmos de aprendizaje, cómo esos ritmos de aprendizaje se convierten en el respeto por el otro, pero además ese respeto para que esté evidente en el currículo, que es una de las cosas que queremos como programa, y especialmente con esta comunidad de aprendizaje es revisar qué tenemos para ese plan de mejoramiento, cómo lo involucramos con nuestros referentes curriculares del Ministerio de Educación, pero aparte de eso, cómo logramos concebir esa escuela lenta que nos invita a Saballoni, esa escuela no violenta. Así queremos entonces pensarnos en este presente histórico, invitarlos a que hagan la lectura de este capítulo 13, pero especialmente invitarlos a que nos tomemos como sociedad de las manos. Y aquí este puzzle que podamos construir entre todos, que sabemos que vamos a hacer el ejercicio de poderlo visibilizar en las páginas del ministerio y en todas las redes sociales, podamos mostrarnos cómo nos estamos tomando de las manos en nuestra sociedad, cómo podemos ayudar a combatir y a llevar unas diferencias y poder caminar entre todos juntos. Entonces, la invitación aquí es caminar hacia un proyecto nacional, hacia una sociedad más justa que nos reivindique como dignidades de aquellos que han sido desdeñados por la violencia, el miedo y la marginación, pero especialmente cómo como comunidad educativa podemos construir estas palabras y cómo podemos unirnos con nuestras manos para poder crear un sueño de país y en un sueño de país educado. En esta segunda parte, queremos hacer una revisión epistemológica sobre algunos autores que están referenciados en los documentos que nosotros les pasamos y especialmente quiero iniciar este apartado con una frase y que creo que es la macroestructura que la compañera Mary Morales hace sobre el texto. Nosotros hicimos un anexo para colocar un poco esta reflexión que hemos pensado en este ejercicio. Lo hemos colocado como anexo 1 del protocolo para que ustedes lo revisen y están un poco todas estas reflexiones, estas indagaciones sobre algunos autores y por eso quiero iniciar esta parte y este apartado aquí con abriendo comillas con lo que plantea mi compañera. Entonces, la promesa de la democracia se escribe desde el aula. Y este es un poco lo que nos hace la apertura de este anexo. ¿Y por qué desde el aula? Porque el pensamiento crítico, a traerlo como invitado especial en este protocolo de apertura, en esta comunidad de aprendizaje como apertura,
queremos reconocer que existen muchas vertientes de este pensamiento crítico, pero nosotros queremos desde el mismo espacio y desde el ejercicio de aprendizaje, pues hacer solo dos revisiones. Un primer caso es el movimiento del pensamiento crítico que se da en el siglo XX, en la década de los 60 y especialmente en Estados Unidos, con un movimiento de profesores que empiezan a cuestionarse qué está sucediendo con el pensamiento de nuestros estudiantes, cuál es la mejor forma para poder ayudarlos a que sean críticos. Y la segunda corriente es la pedagogía crítica y en este caso tomamos todos los elementos y toda la estructura de lo que plantea Paulo Freire como pensador latinoamericano y que nos ofrece una de las formas de cómo llegar a ese pensamiento crítico y especialmente como maestro. En ambas corrientes y en ambos pensamientos, como este pensamiento, se reconocen unas habilidades y unas disposiciones y especialmente desde la pedagogía crítica nos invita a crearnos conciencia sobre ese pensamiento crítico y especialmente cómo ayudar a generar esa conciencia con los estudiantes. Para nuestro caso, hemos tomado especialmente también los aportes de la española Ana Muñoz, y Ana Muñoz nos está ofreciendo una perspectiva sobre unas habilidades del pensamiento crítico y estas habilidades enfocadas en la escuela. Nosotros mencionamos muchísimos en el texto, se mencionan algunas de las corrientes y especialmente de la cantidad de habilidades que se pueden desarrollar, pero para el caso de esta comunidad de aprendizaje solo nos enfocamos en cuatro y especialmente para poder nosotros ayudar en este diagnóstico que deseamos hacer como área de lenguaje y que nos ayude a fortalecer eso que hemos traído como programa. Desde esta perspectiva, entonces, una de las cosas importantes es cómo Ana Muñoz nos define ese pensamiento crítico y ella lo enfoca desde una parte más cognitiva y lo define desde una competencia estratégica del aprendizaje de orden superior, caracterizada por ser intencional, activa, autorregulada, individual, sistemática, disciplinada. Y es importante mencionar que esto es todo movido por reflexiones, tiene que ser flexible, contextualizada, multifacética, multicriterial. Y aquí me parece súper bello porque el espacio que genera una comunidad de aprendizaje, que es una de las cosas que plantea Diego Leal cuando habla de comunidades de aprendizaje, que nosotros en el programa lo hemos contemplado, pero que además lo hemos aprovechado, es cómo nosotros, a pesar de que ese pensamiento crítico se puede generar de forma individual, también en el diálogo con el otro podemos tener ese ejercicio. Entonces, desde darnos desde una interpretación, desde una evaluación, desde un análisis y especialmente para determinar qué hacer o qué decir en una situación determinada. Desde esta perspectiva, entonces el texto que nosotros tenemos como texto reflexivo nos ofrece varias miradas de los autores y hay una cosa súper importante, es cómo ir más allá de los significados aparentes que Andrés Mejía y los otros están proponiendo en relación a cómo revisar, cómo no tragar entero. Y me parece súper importante acá es cómo nosotros como maestros podemos ayudar a que nuestros estudiantes generen ese pensamiento crítico, cómo no traguen entero, pero además cómo se hace un ejercicio razonado, sistemático sobre esto que nos está convocando en la escuela. Y acá es pensarnos efectivamente cómo se da en una situación ideal de ese aprendizaje y cómo nosotros podemos ayudar desde unas habilidades a enfocarnos en este pensamiento crítico. Desde estas posibilidades, también los queremos invitar a que hagan esa lectura de ese texto para que lo puedan complementar y que puedan revisarlo a la luz de los otros autores y teóricos que ustedes también han leído. ¿Cómo promover ese pensamiento crítico en la escuela? Entonces, una de las cosas que nosotros teníamos es importante saber y pensar que es importante saber hacer preguntas, saber escuchar, saber dialogar. Nosotros como docentes estamos en esa tarea grande, gigante, de cómo ayudar a llevar estrategias que incentiven a los niños, a las niñas, a que sean pensadores críticos. Nosotros, a partir de esa mirada y ese entorno, y por eso traemos también a Sabayoni, cómo mirar ese contexto, cómo caminarlo lento, cómo determinar qué acciones hacer como maestros, pero especialmente cómo ayudamos para que desde esa lectura favorezcamos muchas cosas en la vida de los niños y en las niñas. Y aquí un poco lo que nosotros pensábamos y lo retomamos de Ana es en relación a unas técnicas de aprendizaje.
Y estas técnicas de aprendizaje, como les decía ahora, existen muchas, pero la idea es que en este pequeño espacio que vamos a tener, que es un corto espacio, pues nos podamos enfocar solo en estas. Entonces, la primera es la denominada las partes y el todo. La segunda nos invita a hacer una comparación-contraste. La tercera es una discusión socrática. Y la última es la detección de información sesgada. ¿Cómo se presentan cada una de estas estrategias? Y recuerden que hay un ejercicio de pensarnos con habilidades y las habilidades están pensadas en contrastar, comparar, analizar y otra cantidad de cosas más, pero una de las cosas que podemos implementar nosotros como comunidad de aprendizaje son algunas técnicas. En este caso, como técnica primera tenemos las partes y el todo. Entonces, como maestros debemos ayudarle a nuestros estudiantes a determinar qué hace parte de o cuál es la parte que corresponde al todo, y acaso un poco hacer ese ejercicio de pensamiento, de discriminar, de rayar, utilizar organizadores gráficos, organizadores conceptuales, estrategias metacognitivas que le ayuden a los niños y a las niñas a poder identificar esas partes y esos todos. Aquí implica un ejercicio desde el discurso y desde el lenguaje, cómo se empiezan a relacionar cada una de las categorías y cómo las empiezo a tener allí. Entonces aquí en esta parte se presenta qué pasaría si las partes estuvieran perdidas, generar preguntas que les ayuden a los estudiantes a encontrar múltiples respuestas, pero que también en ese ejercicio y en ese debate que nosotros promovamos en el aula, pues se ayuden a encontrar cada una de ellas. La segunda es la comparación-contraste, qué cosas se pueden comparar con otras, en qué cosas se asemejan y qué cosas definitivamente no se asemejan y qué hay de diferencia en relación una cosa con la otra. Estas técnicas de aprendizaje se pueden aplicar absolutamente a cualquier tipología textual y allí es donde yo como maestro puedo llevar cualquier tipo de texto de acuerdo al nivel de escolaridad que tengamos para poder incentivar a que esto sea cada vez mejor. La tercera técnica es la discusión socrática. Esto se retoma desde ese ejercicio dialógico de la pregunta, cómo preguntar, cómo indagar. Y especialmente aquí está el ejercicio desde el saber cómo reconozco que el otro sabe, pero especialmente de poder ayudarle a mis estudiantes a determinar y a clasificar una situación, efectivamente a clarificar esa situación, a identificar unos supuestos, a generar unos razonamientos y especialmente a cómo generar buenas preguntas. Para nosotros ha sido un poco complejo pensarnos en simplemente dar respuestas, ¿no? Queremos que el programa este año invite a hacer preguntas y a hacer buenas preguntas y por eso la idea es pensarnos en todas esas implicaciones, esas consecuencias de lo que es en relación a esas inquietudes. Y esta discusión socrática, pues efectivamente está relacionada con todo ese componente filosófico de todo lo que nos incluye como seres humanos, de reconocer en ese otro la posibilidad del diálogo y de encontrarse con la inquietud. ¿Sí? El último, esta detección de información sesgada, una cosa importante es cómo revisar esas palabras que están, por ejemplo, cargadas en un enunciado, están cargadas de emociones, pero además que están sobregeneralizadas, cómo el maestro le ayuda con preguntas o cómo los mismos estudiantes desde esos mismos círculos de aprendizaje se generan relaciones de inquietudes para pensarnos si esa información es adecuada o no. Y en esto entonces, con estas cuatro técnicas, queremos invitar a los maestros a revisar esos tipos de textos que estamos trabajando. Es un año importante porque este año nos vamos a pensar la educación diferente. El año pasado aprendimos muchísimas cosas. Sé que este año estamos retomando, pero hay que dar prioridades. Todos los diagnósticos que se nos han dado en relación a cómo terminaron nuestros estudiantes el año, evaluar para avanzar qué nos están diciendo y que a partir de estas cuatro técnicas podamos nosotros mirar desde esos diagnósticos cómo propender para poder que se mejoren esos aprendizajes. Desde esta perspectiva, entonces queremos invitarlos a la práctica. ¿Cómo vamos a hacer la práctica? La práctica la vamos a hacer desde un modelo de comprensión. Para nosotros es importante mostrarles muchos caminos y el programa ha sido súper versátil en eso. Cada que nosotros en el área de lenguaje nos pensábamos un protocolo y cómo cada vez les íbamos llevando a ustedes estrategias y herramientas, nos pensábamos en unos ejercicios y especialmente en unos modelos de comprensión. Para este caso y para esta comunidad de aprendizaje,
quisimos tener como invitados este texto que habla sobre la didáctica de la comprensión y producción de textos académicos, que es del profesor Miguel Ángel Caro y otros, que nos habla sobre algunos modelos de comprensión. Y nosotros solo hemos tomado un modelo de comprensión y este modelo de comprensión es el modelo constructivo integrativo. Y este modelo constructivo integrativo que lo planteaban Dick y Keynes hacen un ejercicio de retomar todo lo que nuestros lineamientos curriculares mencionan, es decir, desde toda esa posibilidad de leer el mundo, de cómo yo me acerco a ese universo textual, pero además cómo utilizo unas habilidades. Entonces, en esta parte, que es la parte de práctica, queremos que este esquema, que es uno, lo hicimos como adaptación de la teoría que nos ofrece el profesor Miguel Ángel Caro, pero además de lo que hemos ofrecido como programa y de lo que nos plantean los lineamientos curriculares, lo que hicimos fue condensar para que estas preguntas se las podamos hacer a cualquier tipología textual y por eso lo vamos a hacer en esta práctica desde esta forma. Entonces, primero reconocer que desde modelo constructivo integrativo existe un texto base, es decir, existe un modelo situacional para poder reconocer ese texto base. Lo segundo es que existe una situación comunicativa que rodea al estudiante, es decir, que hay un modelo situacional de ese estudiante y que me permite a mí reconocer que hay que reconocer unas cosas y unas características de ese estudiante sobre esa comprensión de ese mundo. Entonces, ese texto base me ofrece a mí una superestructura, es decir, una tipología textual, que si es un cuento, una novela, una noticia, qué tipo de texto es, si es un texto argumentativo, descriptivo, informativo, y una macroestructura que me permite dar cuenta de todo ese enunciado desde mis presaberes y desde la interpretación que yo realizo, que me está comunicando ese texto, que me está dando ese texto de forma general. Y unas microestructuras son las pequeñas partes que me ofrece el discurso para reconocer ese enunciado general. Ese es el texto base. ¿Cómo puedo yo hacer el ejercicio de ese modelo constructivo integrativo? Pues efectivamente hay un reconocimiento de unos conceptos previos, hay una relación con esos contextos, pero también hay unas inferencias que realizo como autor y como lector, perdón, que en este caso es cómo yo estoy haciendo el ejercicio de hacer unas inferencias en relación a esa super macro y microestructura. Pero aquí importante, ¿cómo le ayudamos a nuestros niños y a nuestras niñas a reconocer eso que hay en el texto? Entonces, eso que va muy en el texto, lo primero es preguntarles qué dice el texto. Es decir, desde ese nivel literal, que los niños y las niñas nos puedan dar cuenta de eso que dice el texto en específico, sin necesidad de dar su opinión, sin necesidad de buscar inferencias, sino tal cual lo que nos está presentando el texto. Y nosotros el año pasado hicimos también unos ejercicios relacionados con estos niveles textuales, pero que ahora necesitamos que nos enfoquemos en este pensamiento crítico. El segundo nivel es qué quiere decir el autor con ese texto. Allí tenemos que invocar todas esas inferencias, pero además todo lo que nos ofrece el contexto del autor, dónde nació el autor, desde qué condición política y social escribe ese autor, pero además por qué y qué otras características ofrece y en qué modalidades se dan esos textos, que se haga un poquito la indagación allí para que el estudiante sea capaz de contestar qué quiere decir el autor con ese texto y justo con ese texto. Y por último, que es el ideal poder nosotros llegar a ese nivel crítico intertextual, es qué me dice a mí el texto. Y aquí nos importa muchísimo esa voz del estudiante, cómo el maestro nos va a ayudar a promover la voz de ese estudiante, de esa niña y ese niño, para pensarnos qué les dice a partir de esa lectura ese texto. Desde este modelo de comprensión que les proponemos es podernos, primero, reconocer unas estructuras discursivas que todos las manejamos y no tenemos necesidad de utilizar estas nominaciones, pero que sí se reconozca la tipología textual, las generalidades y las especificidades que tiene el texto. Y dos, cómo les preguntamos desde cada uno de los niveles y cómo indagamos en relación a los textos. Por eso, en esta parte que queremos que nuevamente nos reunamos por el tipo de manos que nos invita Sabayoni,
nos acerquemos a diferentes textos. Para ese caso, entonces vamos a trabajar cada una de las manos tendría asignado un texto. Entonces, la primera mano estaría pensada en este texto narrativo de Yo voy conmigo, que es un texto que se puede hacer un muy buen ejercicio desde una perspectiva de género, de un acercamiento hacia el otro, de podernos identificar aquí en un poco de competencias y relacionadas allí. El segundo texto que nos presenta para que lo podamos trabajar es la canción de En la cama, es un reggaetón de Nicky Jam, y entonces la idea es poder hacer el ejercicio de esa letra de esta canción a la luz de ese pensamiento crítico, entonces que el subgrupo haga el ejercicio y le podamos aplicar este esquema para poder hacer ese pensamiento crítico y traerlo a la escuela. En este caso lo vamos a trabajar como tutores y como maestros, estos textos son para nosotros. El tercero es el fragmento del video del piloto Jordano, y efectivamente aquí queremos invitarnos es cómo la escuela revierte estas situaciones desde esa ética de la comunicación que nos invita al lenguaje, pero además nosotros como seres humanos y como sociedad podemos revertir estas situaciones que son tan dolorosas y que dentro de una sociedad en la que estamos viviendo se pueden permitir este tipo de cosas. Entonces allí la idea es pensarnos en eso. El cuarto texto es la imagen de lo que tuvimos el año pasado al finalizar el año y especialmente con toda la ola de invierno que tuvimos y que muchos de nuestros niños y nuestras niñas estuvieron en unas condiciones vulnerables. Entonces acá también es invitar a los maestros desde ese contexto. Esos estudiantes son nuestros estudiantes, pero aparte de eso, la escuela, cómo puede revertir esa situación y cómo puede ayudar a que nos pensemos críticamente en eso. Y por último, el último texto que tenemos es de Frato con relación a toda esta parte de las tiras cómicas y lo que nos puede decir desde eso simbólico. Con estos 5 textos, la idea es invitarnos a que podamos aplicar este modelo de comprensión, que podamos identificar esa super macro y microestructura, pero que también le podamos preguntar eso que dice el autor, eso que dice el texto, perdón, lo que quiere decir el autor y lo que le dice a cada uno de ustedes como lectores, y que nos movamos por cada uno de esos niveles de lectura. Pero aparte de eso, para poder que el método sea integrativo, que es que es la propuesta de Van Dyck y Kings, entonces es tener en cuenta los conocimientos previos, las diferencias que hacemos como lectores y los contextos que están rodeando esa situación comunicativa, porque cada uno de los textos, independiente de las situaciones, como estamos hablando de nuestro país, van a tener diferentes interpretaciones y eso va a ser lo más bonito de que va a recoger esta comunidad de aprendizaje. Aquí también tendríamos unos tiempos prudenciales para poder hacer este ejercicio, invitar a los maestros a que dialoguemos, invitar a los docentes tutores para que podamos conversar alrededor de ellos. Si efectivamente no se pueden hacer los subgrupos, como recomendación es tomar 1 o 2 textos o solo uno y poder colocar en debate si este modelo de comprensión si es adecuado o no. Y en el caso de que no, que ustedes puedan hacer y agregar todo lo que deseen para que podamos ayudarlo, para que sirva como instrumento para cada una de sus comunidades de aprendizaje, pero además para que lo podamos utilizar en esas planeaciones que tenemos este año. Finalmente, desde la transferencia, queremos invitarlos que como comunidad de aprendizaje creemos una ruta del pensamiento crítico. Nosotros quisimos dar solo unas pinceladas sobre qué es ese pensamiento crítico, cómo acercarnos un poco a esa pedagogía del caracol, cómo crear esas sensibilidades, cómo pensarnos en ese aquí y en ese ahora desde la escuela, pero queremos que sean ustedes los que nos digan qué hay que hacer. Y aquí respondiendo un poco a la pedagogía de la autonomía que nos propone Paulo Freire es, vamos entre todos a construir esto que necesitamos para nuestra escuela y para nuestro contexto. Y qué mejor que la voz del maestro para decir. Por eso los invitamos a que nos pensemos en cada uno de los periodos escolares, ustedes qué van a realizar para promover ese pensamiento crítico al interior del área del lenguaje y en lo posible a cómo poderlo articular a las otras áreas del conocimiento, que es una de las cosas que hemos querido, como desde multigrado se pueden articular muchísimas acciones para generar el pensamiento crítico, como desde matemáticas también lo podemos hacer, pero aquí importante, ¿cómo recogen ustedes ese plan de mejoramiento institucional que ya dijeron que tenían unas dificultades y unas oportunidades de mejoras, pero aparte de eso, ese diagnóstico que tienen de evaluar para avanzar, qué nos está ofreciendo, qué nos ofrece el contexto? Y acá es pensarnos un poco lo que Ana Muñoz nos dice,
¿Qué debe tener un profesor desde el pensamiento crítico? Revisar ese contexto, determinar, juzgar, evaluar. Y acá es donde los invitamos a cada uno de ustedes a que piensen muy críticamente eso que necesitamos y en las acciones que lo necesitamos para que como programa los lleguemos a apoyar en esas decisiones que ustedes toman. Entonces acá es importante que se piensen, revisen cuál va a ser esa ruta que va a trazar el programa y en la cual les va a ayudar a ustedes este año, pero especialmente ustedes como comunidad de aprendizaje en lenguaje, qué prioridades les van a dar, pero que los queremos que invitar a que involucren el pensamiento crítico en esta ruta. Es decir, qué van a dar, qué aprendizajes van a tener como prioridades y si no van a utilizar este modelo de comprensión, qué otros modelos de comprensión van a tener allí. Nosotros les proporcionamos uno de los fragmentos del texto para que lo puedan evidenciar porque existen muchísimos modelos de comprensión. Entonces, si ustedes dicen no es adecuado este modelo de comprensión, entonces, ¿cuál otro podría ser? Y yo sé que como maestros de lenguaje también podemos hacer el ejercicio de reconocer otras formas de las mismas estrategias que ha dado el programa que ustedes puedan reutilizar y que los docentes tutores también puedan orientarlos hacia ello. Y así, finalmente, entonces, los invitamos es a pensarnos y por eso la gran tarea de nosotros es cómo lograr que este pensamiento crítico esté en el contexto educativo y especialmente cómo se puede dar a través de la enseñanza del lenguaje, cómo estamos tejiendo esos significados con la escuela, cómo nos estamos tomando ritmos diferentes, pero también cómo nos estamos reinventando como maestros, cómo estamos reconociendo a ese sujeto, a ese niño y esa niña pero como sujeto de aprendizaje, cómo estamos permitiendo que esa escuela haga a los niños felices, pero que también nosotros como maestros nos disfrutemos ese placer de enseñar. Con esto terminamos, que es un poco un top 10 sobre esas actitudes del pensamiento crítico que nos invita a que a tener una mente abierta, a formular, a informarnos, a sustentar esa información, a comparar, a interpretar, a realizar inferencias, a generar unas posturas personales y especialmente aquí unas posturas personales desde esa ética, desde ese respeto por el otro, por esas competencias ciudadanas que nos están invitando todo el tiempo a reconocernos como sujetos, a expresarlos desde el respeto, desde el valor de reconocer la voz del otro y a evaluar absolutamente todo lo que tengamos. Así entonces, queremos darles las gracias por darle la bienvenida a este año. Desde uno de los retos gigantes que tenemos como programas es cómo involucrar el pensamiento crítico, cómo revisar estas pedagogías que nos ayudan a dialogar, a evaluar, a pensarnos tanto a ustedes allá en los contextos, pero a nosotros también como programa y que implica que debemos estudiar. Entonces, allí les dejamos unas recomendaciones de unos libros y unos textos para que se diviertan y se entre las comunidades se puedan dar estos razonamientos y queremos que sean las mismas comunidades las que construyan. Muchísimas gracias y de verdad esperamos que esta pedagogía del caracol nos invite a tener otros tipos de ritmos. Muchas gracias.